Por ejemplo, según San Juan 3:16, la Biblia dice: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice más, no se, mira lo que dice: para que todo aquel que en él crea, no dice se bautice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿qué pasa? Según San Juan 3:16, ¿un ser humano puede ser salvo por la fe sin el bautismo? Porque la razón por la que bautizan los niños es para salvarlos, entre comillas. Pero hay una contradicción, y voy a exponer yo a la Iglesia Católica. Esto lo había dejado para un debate del bautismo, ¿verdad? Pero voy a hablar algunas cosas por amor a las almas, por amor a los católicos, por amor a aquellos verdaderamente que no conocen la verdad. Pero mire cómo ellos mismos contradicen sus argumentos. ¿Por qué razón? Mire qué fácil es hacerles caer sus muñecos de paja. Por ejemplo, ellos dicen que el ser humano, para salvarse, tiene que tener fe y obra, ¿verdad que sí? Eso enseña el catolicismo, fe y obras. Ok, entonces, si el bautismo es para salvación, ¿verdad? Cuando un niño se bautiza y es salvo y se muere, entonces no va al cielo, porque no tuvo obras. ¿Se da cuenta qué fácil? Entonces, si un niño se bautiza, escucha lo que dice: si un niño se bautiza, pero ese niño, después de lo que lo bautizaron, murió, póngale a los 9 meses, al año o al año y medio. Si ese niño se muere, según los católicos, según la enseñanza católica, esos niños no van al cielo, aunque se hayan bautizado. ¿Por qué razón? Porque no tienen obras. No tienen obras. ¿Por qué? Entonces ellos mismos, mira, cuando la mentira habla, ellos mismos se contradicen. ¿Por qué razón, amados hermanos? Porque entonces hay una gran contradicción. ¿Y a qué creerle entonces de las doctrinas que ellos enseñan? ¿Al bautismo en los niños para salvación o a la fe por obras para salvación? ¿Se da cuenta? Ahora, todo lo que nosotros predicamos va concerniente a lo que dice la Escritura. Todo lo que nosotros predicamos va concerniente a lo que enseña la Biblia. Así de fácil. Entonces, le acabo de leer un texto en Romanos capítulo 14, versículo 12, ¿verdad? Donde la Iglesia Católica enseña que nos bautizamos por la fe, bautizamos a los niños por la fe de los padres, ¿verdad? Esa es una mentira, porque nadie puede salvar a otro. La salvación es individual. Lo acabamos de leer en Romanos 14, 12, que cada uno de nosotros dará cuenta de sí. La elección de bautizarse es nuestra, no te la tienen que imponer. Ahora, el catolicismo, al aprobar el bautismo en los niños, tienen 2 clases de bautismo. Y la Biblia dice que la verdadera iglesia solo aprueba un bautismo. Un bautismo, una fe, un bautismo. Ya la fe, los católicos ahí quedan descalificados como iglesia de Dios en Efesios. ¿Por qué? Porque ellos no tienen una sola fe. Ellos tienen 1.000.000 de fe. Y no les ajusta lo que tienen, porque siguen canonizando santos. O sea, entonces las doctrinas, hermanos, del catolicismo son un voladero. Son un voladero. Nosotros estamos ahí, dicen Efesios 5, porque una fe, un bautismo. No tienen una fe. No. La fe de los católicos no es solo en Jesucristo, la nuestra sí. Esa iglesia somos nosotros, porque tenemos una sola fe. ¿En quién? En nuestro Dios Todopoderoso, en el único que salva y liberta, Jesucristo de Nazaret. Así de fácil. Ahora, ¿ellos tienen un bautismo? No, tienen 2. ¿Quiere que se lo demuestre? Fácil. Ellos predican y enseñan el bautismo para salvación en los niños sin arrepentimiento. 1. Y tienen otro bautismo para los adultos con arrepentimiento y después bautizarse. Mire qué locura. Que se decidan, ¿necesitamos el arrepentimiento para el bautismo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Porque tienen 2 bautismos. Entonces, ¿cuál de los 2 es válido? Porque la Biblia no habla de 2 bautismos, habla de 1, no habla de 2. Entonces tienen un bautismo sin arrepentimiento y tienen un bautismo con arrepentimiento para los adultos. No, señor, solo hay un bautismo, solo hay uno. Y la Biblia dice: el que creyere
Amén. Pablo dijo, arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesús y recibiréis el perdón de los pecados y el don del Espíritu Santo. Arrepentidos y bautícense. Pregunta, ¿cómo se va a arrepentir un niño? ¿Cómo se va a arrepentir? ¿De qué se va a arrepentir un niño? ¿De qué? Si el niño no ha pecado. Y el bautismo es para gente pecadora. El bautismo es para gente que peca. Así de fácil. ¿Cuáles son las razones por las cuales ellos dicen que un niño necesita bautizarse? Porque hay una herencia pecaminosa que tenemos. Una herencia. Ok, sí. La pregunta es, ¿cuándo se hace efectiva esta herencia sobre nosotros? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando pecamos. Cuando tenemos el uso del bien y del mal. Cuando tenemos el uso del bien y el mal. ¿Por qué razón? Porque el pecado, dice la primera carta de Juan, es infracción de la ley. Entonces, uno de los requisitos para bautizarse es ser pecador. Los niños no son pecadores. Y aquí le voy a contradecir otra doctrina a los católicos. Mire cómo se pacatean ellos solitos. Ok. El bautismo, ¿verdad? El bautismo es para todos. Claro que sí. Amén. Entonces, si ellos postulan que el bautismo es necesario en un niño, ¿verdad? Porque nació pecador, entonces María también es pecadora automáticamente. Es pecadora. ¿Por qué? Porque nació con una herencia de maldición. Por un hombre entró el pecado sobre toda la humanidad, dice la palabra. ¿Sí o no? Por un hombre entró el pecado, atado, a menos de que me digan que María era astronauta, o que María no era pecadora, o que María, o sea, hacemos la excepción de María, pero ¿cómo hacemos la excepción de María si no hay un texto de la Biblia que haga excepción de que ella no tuvo pecado? ¿A dónde? Y vamos a hacerle preguntas a algunas personas. Aquí tenemos a Argenis, parece que ya lo hemos subido. Vamos a subir a Argenis, parece que Argenis tiene, porque hay católicos, hermanos, que no tienen sentido ni para preguntar ni para dialogar con ellos. Amén. Un día uno me dice, dígame a dónde en la Biblia aparece, me dice, el llavín de la puerta de mi casa. O sea, una locura, ¿verdad? O sea, hay cosas, aquí ahí tenemos que venir a hablar. Argenis, Dios te bendiga. Amén, amén. Igual usted, hermano Kevin. ¿Cómo está todo? Saludos, un placer saludarte, bienvenido. Gracias, feliz año nuevo, feliz año nuevo. No celebro, pero es respetable, hermano, igual, o sea, el deseo sea ¿Cómo que recíproco. no celebra usted el año No. nuevo No, ni en el Navidad, calendario ya, como nuevo año? cristianos no celebramos fiestas tradicionales. Bueno. No, escuchándolo ahí hablar sobre el bautismo, Ujú. yo pienso que el bautismo no necesariamente y únicamente es para el arrepentimiento, el perdón de los pecados. ¿Cómo Pienso así? que Perdón, no te escuché. ¿El bautismo no es para? para directamente o simplemente para el perdón de los pecados. O sea, para Correcto, en eso estamos arrepentimiento, de acuerdo, claro, claro. un bautismo de arrepentimiento, o sea, un bautismo de arrepentimiento. Entonces, eh, acuérdese una cosa que San Pablo compara, no me acuerdo muy bien Ujú, en qué parte de Colosense, pero San Pablo compara la circuncisión del Viejo Testamento con en el Nuevo Testamento, con el ujú, bautismo. Entonces, anteriormente, cuando le hacían la circuncisión a los niños, ujú, que los niños eran circuncidados para pertenecer al pueblo de Dios, no ujú, necesariamente los niños no tenían conciencia de que se le estaba haciendo la circuncisión. ujú, Entonces, el bautismo es lo que nos hace pertenecer al pueblo de Dios, pertenecer a la iglesia de Cristo. Entonces, no ujú, necesariamente el bautismo es para un ujú. bautismo de arrepentimiento, porque el Señor Cristo Jesús no tuvo pecado y sin embargo Ok. se bautizó. Vamos a ir por parte. Me agrada dialogar contigo, Argenis. Ya he tenido oportunidad. Mira, estimado, en primer lugar, aquí hay una diferencia en lo que es el bautismo de un niño y la circuncisión. Hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Y enorme. Que la circuncisión sí hay un mandato para que se haga. Y ojo, y no es para salvación. Tú lo dijiste muy claro, para pertenecer al pueblo de Dios.
Porque si entonces la incircuncisión fuera para salvación, entonces no necesitaban hacer los sacrificios en Yom Kippur, el pueblo de Israel. Porque ¿para qué? Si todo niño nacido de 8 días, sí, la palabra lo dice, se circuncidaba. ¿A dónde se cae este argumento? Cuando Jesucristo se circuncidó, ¿sí o no? Lo circuncidaron, dice Lucas. Claro que sí. Ahora, si fuera para pecados, entonces estaríamos diciendo que Jesucristo tiene pecado y Jesucristo no tiene pecado. Ahora, cuando venimos al Nuevo Testamento, no hay un texto verdaderamente que avale esta práctica que la Iglesia Católica tiene. Mas, sin embargo, hay contundencia bíblica, características para demostrar cuáles son las características para alguien que clasifique para un bautismo, ¿verdad? Y una de ellas es ser pecador, el cual nosotros sabemos que no aplica para un niño, porque en un niño no hay pecado. Así de fácil. Un niño muere. Entonces, una pregunta, hermanito Kevin. Sí, claro. Si en los niños no hay pecado, entonces ¿dónde dejamos el pecado original? Sí, bueno, ¿En qué queda el pecado original? Sí, claro, sí, mira. Heredamos el pecado original, escúchame, heredamos el pecado natural, pero ¿cuándo hace efectividad, es la pregunta, el pecado original en nosotros? ¿Cuándo? Cuando ya hay uso del bien y el mal, dice Romanos capítulo 5, versículo 13, cuando tú ya sabes lo bueno y lo malo. Ahí se efectúa y se hace efectivo el pecado, ¿verdad? Mientras no, porque un niño es inocente. Un niño no sabe. Vaya, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Mira qué terrible es esta enseñanza. ¿Por qué razón? Vamos a suponer que un niño nace, tiene el pecado original, ¿verdad? Este niño no muere, va al infierno, como dicen los católicos. No es bautizado y muere, va al infierno, como dicen los católicos. Ok. ¿Qué pasa con aquellos niños que no tienen la posibilidad de lograr nacer? Aquellos que se mueren en el vientre, por ejemplo, un accidente de carro, hubo un accidente y una madre se cayó y de 8 meses o de 9 meses ya a punto de nacer aquel niño no ha nacido y se muere. ¿Qué pasa con esos niños que no logran? ¿Por qué? Es la fe por los padres y la responsabilidad tienen que ser los padres según el catolicismo, que hay que bautizar los niños para que sean salvos. Ok, pero ¿qué pasa con esos niños que se mueren en el vientre de su madre? Bueno, eso lo sabe Dios, porque Él es el único que puede, ¿verdad? Hacer y no hacer y lo que Él quiera y piense. Pero en mí, la iglesia no condena que los niños se vayan al infierno. Un niño, Sí, o sea, sí, un niño que no haya querido el Sí, bautismo. tengo muchos videos apologistas católicos aquí. No, ahora bien, Y eso los es lo que yo no padres. comprendo del catolicismo, ¿ves? Porque hay contradicciones terribles. No hay contradicciones. Y el católico que diga eso es porque quizás no ha estudiado a profundidad sobre el Bueno, bautismo y lo que bueno. dice el bautismo. Porque, o sea, un niño, ¿verdad? O sea, no tiene, vamos a decir, conciencia en lo que está haciendo. O sea, no Amén, tiene como amén, la amén, madurez que usted hermano, y yo amén. tenemos para decidir de que, oh, vamos a, o sea, esa conciencia de uno pecar, de uno hacer cosas, no la tiene un niño. De eso estamos claros. Por eso Jesús puso el ejemplo con un niño y dijo, ustedes tienen que ser como los niños, porque, Amén, ¿verdad? Argenis. En Yo digo ellos, amén. ¿Te das cuenta qué fácil es cuando creemos en la palabra del Señor más que un pensamiento, Argenis? ¿Cómo yo le voy a decir a eso que no, hermano? Yo le digo amén con letras mayúsculas. Tú estás hablando Biblia. Claro que sí. claro, claro. Pero ahora bien, Ujú, la promesa, porque cuando Nicodemo le dijo, Señor, ¿qué es lo que yo debo de hacer para heredar el reino de los cielos? ujú, Por eso Jesús dice en su palabra que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Porque vamos a poner este ejemplo. ujú. El ladrón, vamos a ponerlo ese, el ladrón en la cruz. ¿Se bautizó el ladrón para ser salvado? No, claro que no fue salvo por la No, fe, seguro. pero esas son excepciones. ¿Por qué? Porque lo que es Mm, imposible para el hombre es posible para Dios. Entonces, ahí es donde se cumple. Este ladrón no se bautizó. Este ladrón quizá quién sabe cuánto tipo de pecado había cometido. Pero claro. Cristo es Cristo y Él es Dios y lo que es imposible para usted o para mí, para Él es posible. Lo Ok, llevó directico a... vamos desarrollando, amado, amén, así es. Mira, bueno, vamos Exacto. a tocaste 3 puntos muy importantes. Mira, aquí nos comprueba que no necesitamos el bautismo para ser salvos. Número uno, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque el ladrón lo único que necesitó fue el arrepentimiento. Aquí tiene cumplimiento San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en él cree.
no se pierda, más tenga vida eterna. Ahí tiene cumplimiento San Juan 3:16. Entonces podemos ver que el bautismo, ¿verdad? No hay necesidad para ser salvo. Por eso es que no podemos bautizar a un niño porque no se ha arrepentido. Necesita el arrepentimiento. O sea, en eso estamos claros. Segundo punto, hablaste de Nicodemo. Hablaste de Nicodemo y dijiste, Señor, ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿Verdad? El que no naciere de agua y de espíritu no podrá entrar en el reino de los cielos. ¿Verdad que así dice? Pero este es un texto muy mal usado por el catolicismo y por la unicidad. ¿Por qué razón? Porque si nosotros entramos en contexto, aquí no está hablando, ¿verdad?, de un nacimiento en agua, de un bautismo cuando menciona agua. No habla de bautismo. El problema del unicitario y del católico es que todo lo que mencione agua piensa que es bautismo y no. Y mira, te voy a leer el texto. San Juan 3, versículo 5, 4 dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Bueno, vamos a ir al 5. Respondió Jesús, de cierto digo, que el que no naciere de agua y de espíritu, dice, no puede entrar en el reino de Dios. Bueno, hay que entender el texto y profundizar y darle un contexto correcto. Aquí no está hablando de bautismo. Aquí lo que está diciendo que el que no se gesta como se gesta un ser humano, ¿cómo se gesta un feto? En líquido, ¿verdad? En agua. El que no nace, dice, ¿verdad?, de agua y de espíritu. O sea, Dios está hablando de dos nacimientos. Uno humano y el otro espiritual. Aquí no está hablando de bautismo. ¿A dónde lo comprobamos? En el versículo 6. Escucha lo que dice. Lo que es nacido de la carne, mira el agua. Lo que es nacido de la carne, lo que decía agua, lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces aquí no está hablando de bautismo, aquí está hablando de un nuevo nacimiento. Entonces así de fácil, el mismo contexto te da verdaderamente la respuesta. El 5 habla de agua, pero no es de bautismo, sino de la manera como se gesta un feto, ¿verdad? Y tiene el nacimiento humano y después tiene un nacimiento espiritual. El versículo 6. No, sigo para que continuemos. El otro punto que hablaste, la promesa, ¿para quién es? Aquí hay una confusión muy grande, estimado. Porque la promesa del capítulo 2 de los Hechos, en la cual habla, te lo voy a leer, no está hablando de una promesa de herencia de salvación. No está hablando de eso. Y para sus hijos será la promesa. ¿A qué se refiere esto? El profeta Joel en el Antiguo Testamento lo profetizó. ¿A qué se refiere? A la llenura del Espíritu Santo. La promesa era para nosotros y para los niños. Y te lo voy a comprobar para que mires que no es de bautismo que está hablando aquí. Porque ese es el problema, estimado. Ahorita te doy chance para yo recibir, hermano Kelvin, esa promesa del Espíritu Santo, ¿qué es lo primero que tiene que pasar? ¿Para qué yo tengo que nacer para yo recibir esa promesa del Espíritu Santo? Esa promesa del Espíritu Santo tienes que recibir a Cristo como Señor y Salvador. Vamos a leer. Espérate, te voy a leer y después seguimos dialogando. Espérame. Okay. Para que quede cerrado este punto. Para que ya después argumentes. No hay problema, hermano. Así me gusta dialogar a mí, hermano, con gente educada, ¿verdad? Y bendigo la vida de Argenis porque así es que se tiene un diálogo. La palabra no es para que compitamos aquí, hermano, a los guantes ni insultemos. Amén. Dice la palabra del Señor en Hechos, capítulo 2. Vamos a ver en el versículo 39. Vamos a ver en el versículo 39. Espérate, pero quiero llegar quiero leerlo todo. Es que tengo una Biblia que no es la... Dame chance. Ahorita te lo leo, hermano. Discúlpame el tiempo. Que no tengo mi Biblia aquí. Tengo otra Biblia en otro idioma y no quiero salirme del punto que te quiero explicar. Dios bendiga, compartan la transmisión, estimados los que están ahí en audiencia. Pero aquí está, hermano. Vamos a leer desde el versículo 17. ¿Verdad? En adelante. Porque hermano, no podemos agarrar un texto y darle un contexto fuera de contexto. Tenemos que leer el contexto. Mira lo que dice. Dice, mas esto es dicho por el profeta Joel, versículo 16. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos, aquí habla, mira, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán.
Aquí está hablando de un bautismo del Espíritu Santo, de una llenura, de una promesa del Espíritu Santo para todos. O Eso sea lo que dijo todos... Juan el Bautista. Eso lo dijo Juan el Bautista. No, no fue Cuando, Juan. cuando No estaba fue Juan, fue anunciando, Joel. Espérate, anunciando sigue. que él dijo, miren que yo lo bautizo con agua, pero vendrá uno que lo va a bautizar en el Espíritu. Sí, sí, él habló Entonces, exactamente de este bautismo, Espíritu Santo y fuego. Tienes razón ahí, en eso sí. Yo pensé que me decías que Juan hablaba aquí en Hechos, pero ese texto que mencionaste ya lo entendí. Entonces, mira, aquí no está hablando de un bautismo de agua, o sea, esto no tiene nada que ver. Esta promesa es una promesa que recibe todo aquel que verdaderamente ha creído en Jesucristo. Toda familia que ha creído en Jesucristo. Una promesa para todos. O sea que ya podremos ser bautizados en el Espíritu Santo para que se manifiesten los dones espirituales, no solo los viejos, sobre mi siervo, sobre mi sierva, sobre los niños. Derramaré, dice, de mi espíritu, ¿verdad? Así de fácil. Entonces te das cuenta que un niño no ha recibido a Cristo como Salvador, pero tiene el Espíritu en él. Entonces eso quiere decir que no necesita arrepentirse ni bautizarse hasta que ya tenga una edad en la cual él pueda reconocer el bien y el mal. Seguimos, estimado, te escucho. pero entonces hay que esperar que un niño crezca para uno entonces enseñarle la educación que requiere, el lenguaje que ese niño quiere hablar, porque de tal manera usted como padre no debería entonces enseñarle que ese niño debería pues aprender a hablar, que ese niño debería aprender, ¿verdad?, a escribir, sino dejarlo por su cuenta, que él tome por su propia cuenta la vida que él quiere. Pienso que no es así, que es deber de los padres y que la fe está unida, ¿verdad? Y que yo creo en esa fe que trasciende de generación en generación. Yo creo en esa fe que tanto como usted la recibe, por medio de usted, también la familia puede ser sanada, la familia puede ser curada. Yo creo en esa fe que por medio de mi fe puede ser también salvada. Ahora bien, una cosa es que cada uno de nosotros va a dar su cuenta delante del Señor. Usted como padre, yo como, ¿verdad?, como padre también, yo voy a dar mi cuenta ante Dios por mis hechos, por mis actos, por lo que enseñé, por lo que, hasta por lo que no enseñé, si sabiendo que lo debía enseñar no lo enseñé. Entonces, pienso, hermano Kelvin, que un niño, ¿verdad?, por medio de la transmisión de esa fe viva que usted tiene, tiene que recibir, porque me imagino que usted en su iglesia, si usted tiene niño y usted tiene un niño pequeño, usted lo va a instruir en la palabra de Dios. Usted lo va a instruir a caminar en la palabra de Dios. Ahora bien, estaría mal entonces de parte de usted instruirlo, porque es un niño que no necesariamente tiene la potestad de tomar una decisión. Entonces, ¿qué pasa? El bautismo es como esa semilla que yo siembro y ya luego comienza el niño ¿a qué? A desarrollar. Comienza esa semilla a florecer, a germinar, a dar esos frutos. Ya el niño ya tiene esa semillita, ya él va a ser luego encargado por medio de lo que yo le he enseñado y por medio de recibir ese bautismo, él va a ser ese encargado después de llevar a cabo esa semilla en su corazón. Ya yo cumplí con sembrarla. Ahora bien, ya el fruto con el tiempo va a salir. Con el tiempo ese fruto va a germinar y va a producir. Está en él. Ahora, yo cumplo con darle, ¿qué? La primicia. ¿Que cuál es esa primicia? La primicia, llevarlo al camino de Dios. Entonces, los niños, no porque simplemente ellos tengan conciencia de decir yo creo o acepto al Señor. No, porque entonces estaríamos también en la contradicción, me imagino, de que si un niño entonces no confiesa a Cristo, si nos llevamos simplemente de un texto fuera de contexto que decimos, acuérdense que la palabra de Dios dice que aquel que confesare, un niño no puede confesar. No tiene potestad un niño de confesar con su boca. Entonces, ¿qué pasa con ese niño si no confiesa a Cristo? ¿Se va para el infierno? No. Entonces, creo que esto es algo que cuando el Señor dice, cree en el Señor tú y tu casa, y se salvarán. O por uno solo que creyere, se salvará tú y tu familia. Entonces, pienso que yo creo en esa fe que trasciende, en esa fe que va de generación en generación. No tan solo, ¿verdad?, en una fe que, ok, individualmente, que cada quien crea y elija lo que quiera. No creo eso. No, no creo eso. Esa idea no la comparto ahí. Ok, bueno, mira, hablaste algo muy importante al principio. Nosotros no hemos estipulado que al niño no se debe instruir, no, eso es lo que enseñamos.
sea, porque este niño, no, claro, hermano, eso es lo que lo manda la Biblia. Mira, por eso busqué Proverbios 22:6, dice, instruye al niño en su camino. No dice bautízalo, mira, dice instruye. En el versículo aquí, mira, instruye al niño en su camino. Mira lo que dice. Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Claro, estimado. El propósito, la obligación, el deber de nosotros es instruir a nuestros hijos en el camino del Señor, no imponer. Esa decisión es personal, según Romanos 14:12. Cada uno de vosotros dará cuenta de sí, cada uno cargará su propia carga, cada uno tiene que tomar la decisión. Tú dijiste, no, pero yo creo en esa transición. Ok, vamos a suponerlo así y vamos a pensar que, ok, ¿y qué pasa con aquellos niños entonces que no tienen papá creyente? O sea, automáticamente están condenados porque tendría que aplicar en ambos sentidos, no solo en uno. Entonces, los papás que son cristianos, que le creen al Señor, que tienen fe en Cristo, bautizan sus hijos y entonces vienen heredando generacionalmente la fe. Y aquellos niños entonces que no tuvieron la oportunidad, que sus papás murieron, que nunca los incluyeron, entonces, ¿qué va? Entonces, ¿ves? Entonces caería una maldición, lo contrario sobre ellos. Pero eso es incorrecto. Ahora, le hago una pregunta, dijiste, hermanito. Que sí, pero solo deja terminar y ahí te doy chance. Así como vamos. Dice, ok, dijiste también, ¿verdad? Que cómo un niño puede confesar su pecado. Claro, exacto. Un niño no tiene que confesar pecado porque no tiene pecado. La Biblia dice que el pecado es infracción de la ley. Es infracción de la ley. Entonces, mientras alguien no peque, no necesita confesar a Cristo ni bautizarse hasta que ya tenga el conocimiento del uso del bien y el mal, como dice Romanos capítulo 5, versículo 13. Entonces, mira, no es por herencia. Mira lo que dice la palabra del Señor en Ezequiel 18:20. El alma que pecare, mira, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. ¿Te das cuenta? Ni el pecado ni nada de eso. Ahora, ¿cuál es la bendición mayor de un hijo? Tener a un padre que lo instruya. Tu deber es llevar tu hijo a la iglesia, que aprenda a orar, enseñarle a orar, enseñarle a leer la palabra, enseñarle a tener temor a Dios, hablarle quién es Dios para que conozca a Dios. Pero cuando sea grande, tú lo instruiste en el temor de Dios, no se apartará de él. Se mantendrá porque tú lo instruiste, pero no lo salvaste con bautizarlo por tu fe, porque la Biblia dice que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí. Entonces, así de fácil, estimado, o sea, la promesa que habla la Biblia no es de un bautismo en agua, sino de la llenura del Espíritu Santo, algo que solo tenían el privilegio los profetas del Antiguo Testamento, algunos jueces o algunos reyes. La presencia de Dios no se derramaba sobre cualquier persona. Hoy sí, en el aposento alto descendió la llenura del Espíritu Santo para darnos poder y profetizaban y hablaban en lengua. A esa es la promesa que se refiere en el mismo contexto en el capítulo 2. Ahí no tiene que ver, estimado, nada con bautismo. Pero no sé si tienes alguna otra pregunta, Argeni, tengo que darle chance a otro. Claro. Bueno, en ese mismo